Muy buenos días, mis amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este su especial espacio, el tiempo del éxito y la felicidad. Basado en un libro de una historia real, mi historia y testimonio. Hemos ido difundiendo a través del podcast del mismo título, experiencias, ¿no? Y un proceso de desarrollo en la vida. El día de hoy queremos compartir un tema muy valioso que siempre nos ha acompañado y es el trabajo. A lo largo del tiempo, el ser humano ha tenido que ir desarrollándose, evolucionando científicamente, tecnológicamente, ¿no? Pero sobre todo como ser humano. En la era prehistórica, en la era primitiva, ¿no? El hombre tenía que cazar para subsistir, incluso a riesgo de la propia vida, ¿no? Porque si el animal o un accidente podía morir en el intento, ¿no? Pero prolongar la especie, ¿no? En la pareja que disponía y lograr el sustento para esa familia, ¿no? Para el hijo. La mujer también tenía que trabajar. Ella inició la agricultura, ¿no? Según los relatos históricos. Eran pequeños recolectores, ¿no? Y mientras el hombre se iba de casa, la mujer se dedicaba al cultivo de campo. Vio que al comer una fruta, un alimento, ¿no? Tiraba las semillas a la naturaleza, ¿no? Que en ese momento todo era verde y producto de las lluvias, el sol, el alimento florecía, producía y nuevamente se podía consumir. De cierta manera eran seres que se desplazaban, ¿no? Nómades, hasta que se pudo asentar, ¿no? Porque vio o encontraba tierras buenas. Y así fueron naciendo los territorios, ¿no? Las tribus. Pero bueno, el mensaje principal era que había que trabajar o hacer algo para lograr el sustento. Y ese sustento era producto de su esfuerzo, ¿no? No es que había una moneda, un intercambio comercial. Posteriormente, ¿no? Ya vino la primera forma, que fue el trueque. Entonces uno trabajaba el campo y generaba sus alimentos, ¿no? Y podía intercambiarlo con otras tribus, con otras regiones que tenían productos diferentes, ¿no? En el caso del Perú, ¿no? En las culturas preincas hay vestigios en que los hombres del Ande bajaban a la costa, intercambiaban el pescado salado, ¿no? Y recibían el maíz, ¿no? Producto, o la papa, que era originario de campos de altura. Entonces todo ello iba generando un proceso en el ser humano que tenemos que trabajar para conseguir alimento. Inclusive, bueno, hacer largos viajes para poder intercambiar. De esta forma fue pasando el tiempo y luego las tribus se organizaron más, empezaron las sociedades incas, ¿no? Y el trabajo que en primera instancia lo podía hacer de manera solidaria, en conjunto, ya se va forzando, ¿no? En la cual el hombre tiene que producir, pero tiene que dar un tributo al rey, ¿no? Al emperador de, de sus cultivos, las primacías se llamaba. Entonces los primeros frutos, los mejores frutos, iban para el inca, el rey. Y siempre va a quedar, ¿no? Los alimentos. Por eso que en la actualidad, a veces cuando hablamos de agroexportación, vemos que los productos de las categorías principales, ¿no? Se exportan de la calidad A o A1. Y los productos de tercera, ¿no? O baja calidad ya se quedan para el consumo interno, ¿no? Algunos gobiernos o presidentes decían que no, el consumo principal tenía que ser para el Perú, ¿no? Para nosotros, porque o sea, somos pequeños, pero ¿cómo puedes crecer más, ¿no? Tener más genética, ¿no? Más biología,
si no es alimentándote bien, ¿no? Natural y sano. Entonces, ese proceso costó, ¿no? Y ahora pues incluso se comercia con la comida saludable. Y bueno, hay que seguir, ¿no? Viendo la manera de llevar sustento al hogar. Pero seguimos trabajando, ¿no? Antes el horario laboral era más fuerte, ¿no? Se trabajaban 12, 16, 20 horas y prácticamente no había descanso, de sol a sol. Inclusive uno podía morir trabajando. Luego los mártires de Chicago, ¿no? En Estados Unidos, tras eh, protestas, ¿no? Logran que se instaure un régimen que sea moderado, ¿no? Y que bajen. Ganar las 8 horas laborales, o sea, hemos tenido que pasar por una evolución y que muchos seres humanos han muerto, ¿no? Y aún así sigue habiendo explotación, lo cual tenemos que aprender a manejarlo, ¿no? ¿Por qué uno logra o llega a ser explotado? Hay una necesidad que va a imperar y eso sucede en nuestra cultura familiar. Si nosotros estudiamos, ¿no? Si nuestros padres tienen el apego necesario para darnos la confianza y la motivación, nosotros vamos a crecer con bien y vamos a transmitir eso a las generaciones. Pero si el dominio o sometimiento se traslada a los hijos, va a seguir pasando lo mismo. Y acá hay un punto importante, hablar de planificación familiar. ¿Cuántos hijos debo tener? Y a veces se asocia a la Biblia, un manejo bíblico, ¿no? O a la frase, ¿no? Que los niños vienen con su pan bajo el brazo. El tener familia, el tener un hijo, es una experiencia hermosa, maravillosa, ¿no? Yo lo he vivido como hijo, ¿no? Y los padres también, a lo largo del proceso, se enorgullecen. Pero puedes hacerlo con uno, hasta con dos. Pero tres, cuatro, a más, ya el control se hace difícil y la necesidad laboral se hace imperiosa. Eso significa que yo tengo que aceptar lo que me dan porque tengo que llevar un sustento. Y esto también sucede en el campo independiente, ¿no? El que tiene el negocio propio. Es más, incluso se trabaja fuera de un horario o al doble, ¿no? Lo cual también es importante cuando uno está empezando en el campo, ¿no? Cuando eres joven, ¿no? Cuando tienes metas. Fuera de iniciar una familia, estás logrando metas, estás creciendo profesionalmente o estás aprendiendo, ¿no? Actividades o a manejar tu negocio. Sin embargo, tiene que ser progresivo. Tiene que haber un tiempo en la cual sí vas a tener que sobretrabajar, ¿no? Como decir, pagar el derecho de piso. Muchos jóvenes en la actualidad creen que al terminar la carrera ya deben tener un buen trabajo. Y la realidad no es así. Incluso cuesta conseguir un trabajo. Y esperan muchos meses para encontrar algo que sea afín a su carrera. La recomendación es empezar en lo que hay, desde abajo, y poco a poco ir escalando. No desanimarse. Si es tu carrera, si la amas, lo vas a lograr. A nivel independiente también puedes hacer un negocio, ¿no? Un pequeño emprendimiento que te permita, ¿no? Ir desarrollando y mantener sobre todo la actividad. Recuerden, y a mí me pasó, ¿no? Que tuve un tiempo de paralaboral y eso te enfría, ¿no? Entonces el ritmo laboral es importante. Y luego, como la siembra, como la cosecha, vas a cobrar los frutos, ¿no? Imagínate que a través del trabajo que desarrolles algo que te guste, ¿no? Y al final te paguen. O sea, encima de disfrutar de tu trabajo, te van a dar un dinero que te va a permitir llevar sustento al hogar, ahorrar, conseguir metas, seguir preparándote, pero sobre todo disfrutar de esta vida maravillosa, ¿no? Ahora les quiero desear un bonito día, disfruten al máximo, un gran abrazo para todos.
y nos vemos en la cumbre del éxito.